¿Cuántas noches has perdido el sueño pensando en problemas que tal vez nunca sucedan? ¿Sientes que tu corazón se acelera cada vez que piensas en el futuro? Hermano, hermana, si estás aquí es porque Dios quiere hablarte hoy. Las preocupaciones pueden convertirse en cadenas invisibles que nos roban la paz que Cristo ya conquistó para nosotros en la cruz. En este momento, antes de continuar, quiero pedirte algo especial. Escribe en los comentarios Dios en primer lugar, como una declaración de fe. Quédate hasta el final de este mensaje, porque lo que compartiré contigo puede transformar completamente tu manera de enfrentar las ansiedades. Si este canal bendice tu vida, no olvides suscribirte y activar la campanita. Empecemos juntos este viaje hacia la paz verdadera que solo nuestro Señor puede dar. Vamos a hablar sobre algo que todos hemos sentido alguna vez. Ese peso en el pecho que llega cuando las preocupaciones se apoderan de nuestros pensamientos. Entenderemos cómo estas ansiedades se convierten en ladrones silenciosos de nuestra fe. Conoceremos el precio que pagamos cuando vivimos angustiados y aprenderemos a identificar de dónde vienen realmente nuestros miedos. Primero veremos cómo las preocupaciones diarias nos roban la confianza en Dios, el daño que causa pensar obsesivamente en nuestros problemas y la diferencia entre ser prudente y vivir paralizado por el miedo. Imagina a una persona que despierta cada mañana y antes de abrir los ojos ya siente ese nudo en el estómago. Las cuentas por pagar, los problemas en el trabajo, la salud de un familiar, todo se agolpa en su mente como una avalancha imparable. Esta persona no se da cuenta, pero cada preocupación que abraza es como cerrar una puerta a la fe. Las ansiedades diarias actúan como ladrones silenciosos que entran en nuestro corazón y se llevan pedacito a pedacito nuestra confianza en Dios. Cuando alguien vive constantemente preocupado, su mente se acostumbra a buscar problemas en lugar de buscar a Dios. Es como si tuviera unos lentes especiales que solo le permiten ver lo malo, lo peligroso, lo incierto. Donde otros ven oportunidades, esta persona ve amenazas. Donde otros confían en que Dios tiene control, ella solo ve caos y desesperanza. El sabio Salomón entendía perfectamente este problema cuando escribió en Proverbios 12:25 estas palabras: La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Este versículo nos muestra algo muy importante. La preocupación no es solo un sentimiento pasajero, es algo que literalmente abate, que aplasta el corazón humano. ¿Has notado lo que pasa cuando tienes una preocupación? Primero piensas en ella una vez, luego dos, después tres. Tu mente comienza a darle vueltas al mismo problema una y otra vez, como un disco rayado que repite la misma canción triste. Este es el ciclo destructivo del pensamiento obsesivo que Salomón describe. La congoja se instala en el corazón y desde ahí comienza a contaminar todo lo demás. Este ciclo funciona así. Primero llega el problema real o imaginario, luego viene la preocupación, después el miedo y finalmente la desesperanza. Es como una escalera que baja, donde cada escalón nos aleja más de la paz y nos acerca más a la angustia. Lo más triste es que muchas veces las cosas por las que nos preocupamos nunca llegan a suceder, pero el daño en nuestro corazón ya está hecho. Pero hay algo muy importante que debemos entender. No toda precaución es mala. Dios nos dio inteligencia para cuidarnos y tomar decisiones sabias. La diferencia está en el corazón y en la actitud. La precaución sabia dice: voy a hacer mi parte y confío en que Dios hará la suya. La preocupación paralizante dice: todo depende de mí y si algo sale mal, será mi culpa. Una persona prudente ahorra dinero para el futuro, pero no pierde el sueño pensando en la vejez. Una persona preocupada ahorra dinero y además se quita el sueño imaginando 1000 escenarios de pobreza y desgracia.
La primera actúa con sabiduría, la segunda vive en tormento. La precaución nos lleva a la acción correcta, la preocupación nos lleva a la parálisis. La precaución confía en Dios mientras hace su parte. La preocupación olvida a Dios y cree que todo está en sus manos. Una nos da paz, la otra nos roba la tranquilidad. Ahora entenderemos qué le pasa a nuestro cuerpo y nuestra mente cuando vivimos preocupados, cómo esto daña nuestras relaciones con Dios y las personas. Y veremos el ejemplo de Job cuando el dolor se volvió su obsesión. Vivir preocupado es como cargar una mochila llena de piedras todo el día, todos los días. Al principio no se siente tan pesada, pero con el tiempo los hombros duelen, la espalda se resiente y cada paso se vuelve más difícil. Así funciona la ansiedad en nuestro cuerpo y nuestra mente. Las personas que viven constantemente angustiadas experimentan dolores de cabeza frecuentes, problemas para dormir, tensión en los músculos y una sensación constante de cansancio. Su cuerpo está siempre alerta, como si estuviera esperando un peligro que nunca llega. Es como tener un sistema de alarma que suena las 24 horas del día sin razón aparente. Pero el daño no se queda solo en lo físico. La mente también paga un precio muy alto. La concentración se vuelve difícil, la memoria falla, y tomar decisiones simples se convierte en una montaña imposible de escalar. Es como si hubiera una radio ruidosa sonando constantemente en la cabeza, impidiendo pensar con claridad. Lo más triste es ver cómo las preocupaciones afectan las relaciones más importantes de una persona. Cuando alguien vive angustiado, es difícil que pueda dar amor genuino a otros, porque está demasiado ocupado lidiando con sus propios miedos internos. Sus conversaciones giran siempre alrededor de sus problemas, sus gestos reflejan tensión, y su presencia, en lugar de traer paz, trae inquietud. En la relación con Dios, las preocupaciones actúan como una pared que impide la intimidad. Es difícil adorar cuando la mente está llena de ¿y si esto pasa? Es complicado orar con fe cuando el corazón está dominado por el miedo. La persona preocupada puede ir a la iglesia, puede leer la Biblia, puede incluso servir, pero todo lo hace desde la ansiedad, no desde la paz. El ejemplo más claro de esto lo encontramos en la historia de Job. Este hombre perdió todo: sus hijos, sus bienes, su salud. Al principio, su reacción fue de adoración, como vemos cuando dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero a medida que pasaba el tiempo y el sufrimiento continuaba, algo cambió en su corazón. Job comenzó a obsesionarse con su dolor. En el capítulo 3 de su libro leemos estas palabras: Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Job llegó al punto donde prefería no haber nacido. El sufrimiento que al principio enfrentó con fe, ahora se había convertido en su única realidad. Es importante entender que Job no pecó cuando perdió todo, pero sí comenzó a tener problemas cuando hizo de su sufrimiento el centro de su vida. Sus palabras reflejan a alguien que ya no puede ver más allá de su dolor. Porque mis gemidos son mi pan, y mis clamores se derraman como aguas. Esto es lo que pasa cuando las preocupaciones o el sufrimiento se vuelven una obsesión. La persona pierde la perspectiva eterna y solo puede ver la situación presente. Job era un hombre justo, pero llegó al punto donde su dolor era más real para él que las promesas de Dios. La lección aquí no es que debemos ser insensibles al dolor o fingir que los problemas no existen. La lección es que cuando hacemos de nuestras preocupaciones el centro de nuestra vida, perdemos la capacidad de ver la fidelidad de Dios y su plan perfecto para nosotros. Finalmente, veremos cuáles son los miedos más comunes que atormentan a las personas, por qué queremos controlar todo y cómo saber cuándo estamos cargando problemas que no son nuestros. Para poder vencer las preocupaciones, primero necesitamos entender de dónde vienen. Es como cuando tienes una planta enferma en tu jardín. No basta con cortar las hojas marchitas.
tienes que llegar a la raíz del problema para que la planta pueda sanar completamente. Los miedos más comunes que atormentan el corazón humano son sorprendentemente similares en todas las personas, sin importar su edad, cultura o situación económica. El primer miedo es quedarse sin dinero. Este miedo hace que las personas trabajen sin descanso, acumulen cosas que no necesitan y vivan constantemente calculando si tendrán suficiente para el futuro. El segundo miedo es perder a las personas que amamos. Este temor lleva a algunos a ser sobreprotectores con sus hijos, celosos en exceso con sus parejas, o vivir en constante ansiedad por la salud de sus seres queridos. El tercer miedo es el fracaso. Muchas personas no intentan cosas nuevas porque tienen terror de fallar, de que otros los juzguen, o de no estar a la altura de las expectativas. El cuarto miedo es la soledad. Hay quienes se quedan en relaciones dañinas porque prefieren la compañía tóxica antes que estar solos. Otros buscan desesperadamente la aprobación de cualquier persona, aunque esto signifique traicionar sus propios valores. Todos estos miedos tienen algo en común. Nacen de la necesidad de control. Los seres humanos queremos controlar nuestro futuro financiero, controlar la salud y seguridad de nuestros seres queridos, controlar los resultados de nuestros esfuerzos, controlar las opiniones que otros tienen de nosotros. Pero aquí está el problema. El control es una ilusión. Por más que planifiquemos, ahorremos, cuidemos y trabajemos, hay 1000 cosas que están completamente fuera de nuestro alcance. El clima puede arruinar nuestros planes. Una enfermedad puede cambiar toda nuestra vida en un día. Las decisiones de otras personas pueden afectar nuestro futuro. Y el paso del tiempo es algo que nadie puede detener. Cuando tratamos de controlar lo incontrolable, es natural que aparezcan las preocupaciones. Es como tratar de sostener agua con las manos. Por más fuerte que aprietes, siempre se va a escapar algo, y el esfuerzo te va a agotar. La necesidad de control como fuente principal de angustia se ve claramente en las madres primerizas. Quieren proteger a su bebé de todo peligro, controlar cada aspecto de su alimentación, su sueño, su desarrollo. Esta preocupación viene de un lugar de amor, pero cuando se vuelve obsesiva, roba la alegría de la maternidad y convierte cada día en una batalla contra miedos imaginarios. Lo mismo pasa con los padres que han trabajado toda su vida para construir un negocio. Quieren controlar las ventas, la economía del país, las decisiones de sus empleados, la competencia. Cuando se dan cuenta de que hay tantas variables fuera de su control, la ansiedad se apodera de ellos. Pero hay algo aún más complicado. Muchas veces cargamos pesos que no nos corresponden. Es como si fuéramos por la vida recogiendo las mochilas de otras personas y cargándolas como si fueran nuestras. Una señora se preocupa por los problemas matrimoniales de su hija adulta. Un joven se angustia porque su papá no quiere dejar de beber. Una esposa no puede dormir pensando en las deudas que su hermano ha acumulado. Reconocer cuando estamos cargando pesos que no nos corresponden es fundamental para encontrar paz. Podemos amar a las personas, podemos orar por ellas, podemos ofrecerles consejos sabios, pero no podemos vivir sus vidas por ellas ni resolver sus problemas por ellos. Cada persona tiene libre albedrío y la responsabilidad de tomar sus propias decisiones. Cuando asumimos responsabilidades que no son nuestras, no solo nos llenamos de ansiedad innecesaria, sino que también impedimos que esas personas crezcan y maduren enfrentando sus propias consecuencias. Es como si viéramos a alguien aprendiendo a caminar, y en lugar de animarlo desde la orilla, nos metiéramos a cargarlo cada vez que se tambalea. Con buenas intenciones, pero impidiendo su desarrollo natural. Ahora vamos a descubrir algo hermoso. Dios no nos deja solos con nuestras preocupaciones. Él tiene una invitación especial para todos los que se sienten cargados y cansados. Veremos las promesas que Jesús hizo para las personas que sufren. Aprenderemos de los ejemplos de confianza que están en la Biblia. Y entenderemos cómo soltar el control de nuestras vidas.
Primero conoceremos el llamado especial que Jesús hace a los que están sufriendo, la diferencia entre las cargas que Dios nos da y las que nosotros creamos, y qué significa realmente descansar en el alma. Había una vez un hombre que caminaba por un sendero polvoriento bajo el sol ardiente del mediodía. Sus hombros estaban encorvados por el peso de una carga enorme que llevaba en su espalda. Cada paso era una lucha, cada respiración un esfuerzo. Sus pies sangraban, su garganta estaba seca y sus fuerzas se agotaban rápidamente. Entonces, desde la distancia, escuchó una voz suave pero clara que le gritaba: «¡Ven acá! ¡Yo te ayudo!». Esta imagen describe perfectamente lo que Jesús quiso decir cuando habló las palabras más consoladoras que jamás se hayan pronunciado. En Mateo 11:28-30, Cristo hizo esta invitación: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Jesús no dijo estas palabras a una multitud de personas relajadas y felices. Las dijo a gente que se sentía aplastada por la vida, a personas que arrastraban los pies porque ya no podían más. Él sabía que había madres preocupadas por sus hijos, padres agobiados por las deudas, jóvenes confundidos por el futuro y ancianos cansados de tanto luchar. Cuando Cristo dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados», está usando palabras que describen a alguien que ha trabajado hasta el agotamiento, como un animal de carga que ya no puede dar un paso más. Es la imagen de una persona que ha llegado al límite de sus fuerzas físicas, emocionales y mentales. Pero fíjate en algo muy importante. Jesús no promete quitar todas las responsabilidades de nuestra vida. Él habla de un intercambio. Dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros». Un yugo era una herramienta de madera que se ponía sobre dos animales para que pudieran tirar juntos de una carga pesada. La genialidad del yugo es que dividía el peso entre dos, haciendo que el trabajo fuera más fácil para ambos. Cuando Jesús dice «mi yugo es fácil», no significa que la vida cristiana no tenga responsabilidades. Significa que cuando trabajamos junto con Él, las cargas se vuelven manejables. Es como la diferencia entre tratar de mover un piano solo versus moverlo con la ayuda de varias personas fuertes. El piano sigue pesando lo mismo, pero tu parte se vuelve mucho más liviana. La diferencia está en qué tipo de cargas llevamos. Hay yugos que nosotros mismos creamos con nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestra necesidad de controlar todo. Estos yugos son pesados, ásperos y nos lastiman los hombros. Pero el yugo de Cristo es diferente. Está hecho a la medida perfecta para nosotros, está suavizado por su gracia y viene con la promesa de que Él llevará la parte más pesada. Las cargas que nosotros creamos son como una mochila llena de piedras que recogemos por el camino. La piedra de ¿qué pensarán de mí? Drenia, la piedra de ¿tendré suficiente dinero? Swing, la piedra de ¿y si algo malo pasa? Cada piedra hace la mochila más pesada, pero ninguna es realmente necesaria para el viaje. El yugo de Cristo, en cambio, solo incluye lo que realmente necesitamos cargar: nuestras responsabilidades legítimas, nuestro crecimiento espiritual y nuestro servicio a otros. Todo lo demás queda fuera, porque Él se encarga de llevarlo. Pero hay algo aún más hermoso en las palabras de Jesús. Él promete descanso para el alma, no solo para el cuerpo. Una persona puede dormir 8 horas y despertar físicamente descansada, pero si su alma está inquieta, seguirá sintiéndose agotada. El descanso físico recupera las fuerzas del cuerpo, pero el descanso del alma es algo mucho más profundo. El descanso del alma es esa paz interior que no depende de las circunstancias externas. Es poder cerrar los ojos por la noche sabiendo que alguien más grande y más sabio está cuidando de todo lo que nos preocupa. Es despertar por la mañana
sin ese nudo en el estómago que viene de pensar en todos los problemas del día. Cuando Jesús promete descanso para el alma, está hablando de liberarnos de la fatiga espiritual que viene de tratar de ser nuestro propio Salvador. Es como dejar de nadar contra la corriente y finalmente permitir que el río nos lleve al lugar seguro. Una madre puede estar físicamente cansada por cuidar a sus hijos pequeños, pero si su alma descansa en la confianza de que Dios los protege, puede encontrar fuerzas para continuar. Un trabajador puede tener un día agotador en la oficina, pero si su alma descansa en saber que su valor no depende de su rendimiento laboral, puede llegar a casa en paz. El descanso del alma significa dejar de pelear batallas que no nos corresponden, dejar de cargar culpas que no son nuestras y dejar de preocuparnos por futuros que están en las manos de Dios. Es como quitarse una armadura pesada que hemos estado usando innecesariamente y descubrir lo liviano que se siente caminar sin ella. Ahora veremos qué podemos aprender de las flores y los pájaros sobre cómo confiar en Dios, cómo Él ha cuidado a su pueblo a lo largo de la historia, y el ejemplo de David cuando enfrentó al gigante Goliat. Jesús tenía una manera muy especial de enseñar. No usaba palabras complicadas ni teorías difíciles de entender. En lugar de eso, señalaba las cosas simples que todos podían ver y las convertía en lecciones profundas sobre la fe. Un día, cuando la gente estaba preocupada por el dinero y la comida, Jesús les dijo algo que cambiaría para siempre la manera de ver la naturaleza. En Mateo 6:26, Cristo dijo: «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?» Imagínate por un momento siendo parte de esa multitud, viendo cómo Jesús apunta hacia el cielo donde vuelan los pájaros. Cada mañana, millones de aves despiertan sin tener idea de dónde encontrarán su desayuno, pero ninguna de ellas se queda en el nido preocupándose por eso. Salen a buscar comida con total confianza de que la encontrarán. No tienen planes de ahorro, no almacenan comida para el año siguiente, no pierden el sueño pensando en la jubilación. Y sin embargo, todas comen. ¿Has visto alguna vez un pájaro muerto de hambre en tu jardín? ¿Has encontrado aves en las calles porque no pudieron encontrar comida? La naturaleza está llena de pájaros gorditos y saludables, cantando alegres cada mañana. Ellos no saben nada sobre economía, inflación o crisis financieras, pero confían completamente en que habrá suficiente para ellos cada día. Luego Jesús dirigió la atención hacia algo aún más hermoso. En Mateo 6:28-29 dijo: «Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Los lirios del campo no van de compras, no se preocupan por estar a la moda, no gastan dinero en ropa cara. Simplemente crecen donde Dios los plantó, absorben el sol y la lluvia que Él les envía, y se convierten en algo tan hermoso que ni el rey más rico del mundo pudo vestirse con tanta elegancia». Estos ejemplos no son simples comparaciones poéticas. Son lecciones prácticas sobre cómo funciona la confianza. Los pájaros y las flores no confían en sí mismos, confían en su Creador. No tienen que entender cómo funciona el sistema, solo tienen que participar en él con fe. Pero la historia de la Biblia está llena de ejemplos humanos que nos muestran cómo se ve la confianza en acción. Durante 40 años, el pueblo de Israel caminó por el desierto y cada mañana encontraba maná en el suelo. No sabían de dónde venía, no entendían cómo aparecía, pero ahí estaba, suficiente para cada día. Cuando Elías el profeta se escondió junto al arroyo de Querit, Dios envió cuervos para que le llevaran comida 2 veces al día. Los cuervos no son conocidos por su generosidad, pero obedecieron a Dios y alimentaron al profeta hasta que el arroyo se secó. Luego Dios lo envió a una viuda pobre
que tenía apenas un puñado de harina y un poco de aceite, pero ese poco se multiplicó para alimentar a 3 personas durante una sequía terrible. Cuando los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, no tenían plan de escape. Pero Dios abrió el mar en 2 y creó un camino donde no había camino. Cuando necesitaron agua en el desierto, Dios hizo brotar agua de una roca. Cuando se quejaron por la comida, Dios hizo llover codornices del cielo. Una y otra vez, la historia bíblica muestra el mismo patrón. El pueblo de Dios se encuentra en situaciones imposibles. No tienen recursos humanos para resolver el problema, pero Dios siempre provee de maneras que ellos nunca imaginaron. Pero tal vez ningún ejemplo sea tan claro como el de David enfrentando a Goliat. Aquí tenemos a un joven pastor que va a llevar comida a sus hermanos que están en el ejército. Cuando llega, encuentra a todo el ejército de Israel temblando de miedo por un gigante filisteo que los desafía cada día. Goliat medía casi 3 metros de altura, su armadura pesaba más de 50 kilos y su lanza era tan gruesa como un madero. Llevaba 40 días desafiando al ejército israelita y nadie se atrevía a enfrentarlo. Los soldados más valientes, los guerreros más experimentados, el mismo rey Saúl, todos estaban paralizados por el miedo. Pero David vio la situación de manera diferente. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 45 y 46, le dijo al gigante: «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel». ¿De dónde sacó David tanta confianza? No venía de su experiencia militar porque no la tenía. No venía de sus armas, porque solo tenía una honda y 5 piedras lisas. Su confianza venía de su experiencia personal con Dios. Él le contó al rey Saúl cómo había matado un león y un oso cuando atacaron su rebaño, y cómo Dios lo había librado de las garras de ambos. David tenía una confianza práctica, probada en situaciones reales. No era fe ciega, era fe basada en experiencias pasadas con un Dios fiel. Él sabía que el mismo Dios que lo había ayudado a proteger sus ovejas, lo ayudaría a proteger al pueblo de Israel. Cuando David corrió hacia Goliat, no estaba siendo imprudente o temerario. Estaba actuando desde una confianza profunda en el carácter de Dios. Sabía que si Dios había permitido que el gigante desafiara a su pueblo, también proveería la manera de vencerlo. Finalmente entenderemos por qué Dios tiene el control de todo, cómo entregar nuestros planes a quien conoce el futuro, y de qué manera la oración nos ayuda a transferir nuestras preocupaciones. Hay una verdad fundamental que puede cambiar completamente la manera en que una persona vive. Dios es soberano sobre todo lo que existe. Esto significa que nada sucede en el universo sin que Él lo sepa, lo permita o lo dirija hacia sus propósitos perfectos. Esta no es solo una idea religiosa bonita, es el fundamento sólido sobre el cual puede construirse una vida de verdadera tranquilidad. En Isaías 46, 9-10, Dios mismo declara: «Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero». Imagínate a una persona tratando de armar un rompecabezas gigantesco de 5000 piezas, pero solo puede ver 10 piezas a la vez. Desde su perspectiva limitada, es imposible entender cómo encajan las piezas o qué imagen formarán al final. Esa persona puede frustrarse, preocuparse y pensar que el rompecabezas no tiene solución. Pero imagínate ahora que hay alguien parado en una torre alta,
que puede ver todo el rompecabezas completo desde arriba. Esta persona sabe exactamente dónde va cada pieza, puede ver la imagen final y entiende perfectamente cómo cada sección se conecta con las demás. Así es la diferencia entre nuestra perspectiva y la perspectiva de Dios. Nosotros vemos solo el momento presente y un poquito del pasado cercano. Nos preocupamos porque no entendemos cómo las piezas de nuestra vida van a encajar. Pero Dios ve toda la historia de principio a fin. Él sabe cómo cada evento, cada decisión, cada dificultad se conecta con su plan perfecto para nosotros y para toda la humanidad. La soberanía de Dios no significa que Él causa todo lo que pasa, pero sí significa que Él tiene el poder de usar incluso las cosas malas para cumplir propósitos buenos. Es como un maestro músico que puede tomar cualquier nota, incluso las notas discordantes, e incorporarlas en una sinfonía hermosa. Cuando una persona entiende realmente que Dios está en control, algo cambia en su corazón. Puede seguir haciendo su parte, trabajando con diligencia y tomando decisiones sabias, pero ya no lleva el peso de tratar de controlar los resultados. Es como cambiar de ser el director de orquesta a ser un músico que toca su instrumento con excelencia, pero confía en que alguien más está dirigiendo toda la sinfonía. Entregando nuestros planes a Dios no significa volverse pasivo o irresponsable. Significa hacer nuestra parte con excelencia y después descansar en su sabiduría para los resultados. En Proverbios 16:9 leemos: «El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos». Esto describe perfectamente cómo funciona la cooperación entre nuestros esfuerzos y la soberanía de Dios. Nosotros hacemos planes, usamos nuestra inteligencia, trabajamos duro, pero reconocemos que Dios tiene la palabra final sobre los resultados. Es como planificar un viaje. Puedes escoger la ruta, preparar el equipaje y revisar el auto, pero no puedes controlar el clima, el tráfico o los imprevistos del camino. Una madre puede preparar a su hijo con la mejor educación posible, enseñarle valores sólidos y orar por su futuro, pero no puede controlar todas las decisiones que él tomará cuando sea adulto. Un empresario puede desarrollar el mejor producto, hacer estudios de mercado y trabajar con excelencia, pero no puede controlar la economía mundial o las decisiones de sus competidores. La paz viene cuando entendemos la diferencia entre nuestra responsabilidad y la responsabilidad de Dios. Nuestra responsabilidad es ser fieles con lo que está en nuestras manos. La responsabilidad de Dios es manejar todo lo que está fuera de nuestro control. Pero ¿cómo hacemos prácticamente esta transferencia de nuestras cargas a Dios? La respuesta está en la oración, pero no cualquier tipo de oración. En Filipenses 4:6-7, el apóstol Pablo nos da una fórmula específica. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración funciona como un sistema de transferencia divino. Cuando una persona toma sus preocupaciones específicas y las presenta delante de Dios con fe, algo sobrenatural sucede. Es como si hubiera un intercambio. Ella entrega sus ansiedades y recibe paz a cambio. Pero fíjate en los elementos que Pablo menciona. Primero, las peticiones deben ser específicas. Sean conocidas vuestras peticiones. No es suficiente orar de manera general. Hay que presentar cada preocupación concreta delante de Dios. Segundo, debe incluir acción de gracias, lo cual significa reconocer las bendiciones pasadas y confiar en su fidelidad futura. La oración efectiva para transferir cargas no es solo pedirle a Dios que resuelva nuestros problemas, es entregarle completamente la responsabilidad de los resultados y descansar en su sabiduría, incluso si los resultados son diferentes a lo que esperábamos. Es como entregarle las llaves de tu auto a un conductor experto en una ciudad que no conoces.
Puedes decirle el destino al que quieres llegar, pero después te relajas en el asiento del pasajero y confías en que él conoce la mejor ruta para llevarte ahí. Ahora que sabemos que Dios nos invita al descanso, necesitamos aprender cómo cambiar nuestra manera de pensar para vivir en paz. Veremos cómo usar la palabra de Dios para filtrar nuestros pensamientos. Descubriremos el poder de ser agradecidos incluso en tiempos difíciles y aprenderemos la sabiduría de vivir un día a la vez, como Jesús nos enseñó. Primero entenderemos cómo la Biblia nos enseña a elegir en qué pensar, cómo cambiar las mentiras por verdades bíblicas y por qué es tan importante meditar en las promesas de Dios todos los días. Imagínate la mente humana como un jardín. Todos los días caen semillas en este jardín. Algunas son buenas, otras son malas. Si no cuidamos activamente lo que crece ahí, las malas hierbas de los pensamientos negativos van a crecer más rápido que las flores de los pensamientos positivos. Al final, el jardín se llena de plantas venenosas que contaminan todo lo demás. El apóstol Pablo entendía perfectamente este principio cuando escribió su carta a los filipenses. Él sabía que los cristianos necesitaban una guía práctica para cuidar sus pensamientos. Por eso, en Filipenses 4:8, nos dio esta instrucción clara. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta no es una sugerencia bonita, es un mandato directo. Pablo está diciendo que tenemos la responsabilidad de elegir activamente en qué pensar. Es como si nos hubiera dado un filtro de agua espiritual. Antes de permitir que cualquier pensamiento se quede en nuestra mente, debemos pasarlo por este filtro de 8 preguntas. ¿Es verdadero? Muchas de nuestras preocupaciones se basan en cosas que no han pasado y tal vez nunca pasen. ¿Y si me enfermo? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si mis hijos se meten en problemas? Estos pensamientos no son verdaderos. Son posibilidades que nuestra mente convierte en realidades falsas. ¿Es honesto? Algunos pensamientos nos hacen creer que somos las únicas personas con problemas, que nuestra situación es única y sin esperanza. Esto no es honesto. La verdad es que todos enfrentan dificultades, y Dios ha ayudado a millones de personas a superar problemas similares a los nuestros. ¿Es justo? A veces nos llenamos de pensamientos que nos hacen culpar a Dios, a otras personas o a nosotros mismos de manera injusta. Pensamos que merecemos castigo o que Dios nos ha abandonado. Un pensamiento justo reconoce que Dios es bueno, que la mayoría de las personas hacen lo mejor que pueden y que nosotros también somos dignos de amor y perdón. ¿Es puro? Los pensamientos puros son aquellos que no están contaminados por el rencor, la envidia o los deseos de venganza. Cuando alguien nos lastima, es natural sentir dolor, pero permitir que ese dolor se convierta en amargura contamina toda nuestra perspectiva de la vida. ¿Es amable? Esto incluye tanto los pensamientos sobre otros como los pensamientos sobre nosotros mismos. Muchas personas son más crueles consigo mismas en sus pensamientos de lo que serían con su peor enemigo. Se dicen cosas terribles que nunca le dirían a otra persona. ¿Es de buen nombre? Los pensamientos de buen nombre son aquellos que construyen reputaciones en lugar de destruirlas. Cuando pensamos bien de otros, cuando les damos el beneficio de la duda, cuando recordamos sus cualidades positivas, en lugar de enfocarnos en sus fallas. ¿Hay virtud alguna? Los pensamientos virtuosos son aquellos que nos inspiran a ser mejores personas, que nos motivan a actuar con bondad, que nos empujan hacia la excelencia moral. ¿Es digno de alabanza? Finalmente, Pablo nos invita a pensar en cosas que celebran la bondad de Dios, la belleza de su creación y las bendiciones que hemos recibido. Usar este filtro requiere práctica constante. Es como aprender un nuevo idioma o tocar un instrumento musical.
Al principio se siente extraño y requiere esfuerzo consciente, pero con el tiempo se vuelve natural. Pero no basta con filtrar los pensamientos negativos, también necesitamos reemplazarlos activamente con verdades bíblicas. La mente humana no puede quedarse vacía. Si sacamos una mentira, inmediatamente tenemos que poner una verdad en su lugar, o la mentira regresará con más fuerza. Cuando llega el pensamiento «Dios no me ama», debe ser reemplazado inmediatamente con la verdad de Romanos 8:38 a 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando viene el pensamiento «no tengo futuro», debe ser contraatacado con Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando aparece el pensamiento «estoy solo en esto», necesita ser reemplazado con Hebreos 13:5. No te desampararé ni te dejaré. Meditar en las promesas de Dios regularmente es como regar las plantas buenas en el jardín de nuestra mente. El Salmo 1, 2 a 3, describe a la persona bendecida como alguien que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Meditar no es lo mismo que leer rápidamente. Es tomar una promesa de Dios y masticarla mentalmente como una vaca mastica el pasto. Es darle vueltas, examinarla desde diferentes ángulos, aplicarla a situaciones específicas de nuestra vida y permitir que esa verdad penetre profundo en nuestro corazón. Una persona puede meditar en «Jehová es mi pastor, nada me faltará», y aplicarlo a sus preocupaciones financieras. Puede meditar en «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados», cuando se siente abrumada por las responsabilidades. Puede meditar en «No temas, porque yo estoy contigo», cuando enfrenta situaciones desconocidas. Ahora veremos qué dice la Biblia sobre dar gracias en toda situación, cómo ser agradecidos cuando las cosas van mal, y de qué manera recordar las bendiciones del pasado nos ayuda a tener fe en el presente. Había una vez 2 personas que vivían en la misma ciudad, tenían trabajos similares y enfrentaban problemas parecidos. La diferencia entre ellas no estaba en sus circunstancias, sino en su manera de ver la vida. La primera se levantaba cada mañana pensando en todo lo que le faltaba, todo lo que estaba mal, todo lo que podría salir peor. La segunda se levantaba cada mañana recordando al menos 3 cosas por las que podía dar gracias. Al final del año, ambas habían vivido los mismos eventos externos, pero sus experiencias internas fueron completamente diferentes. La primera terminó deprimida, amargada y llena de ansiedad. La segunda terminó con paz, esperanza y fortaleza para enfrentar nuevos desafíos. El apóstol Pablo entendía el poder transformador de la gratitud cuando escribió en primera a los Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjate que Pablo no dice dad gracias por todo, dice dad gracias en todo. La diferencia es enorme. Dar gracias por todo significaría estar agradecidos por las tragedias, las injusticias y el sufrimiento, lo cual sería extraño y poco saludable. Pero dar gracias en todo significa encontrar razones para agradecer incluso en medio de las situaciones más difíciles. Cuando Pablo escribió estas palabras, él mismo estaba viviendo circunstancias muy complicadas. Había sido encarcelado, golpeado, naufragado y perseguido. No estaba escribiendo desde una vida cómoda y sin problemas, sino desde la experiencia real de alguien que había aprendido a encontrar gratitud en medio del sufrimiento.
La gratitud funciona como un antídoto contra la ansiedad porque cambia completamente el enfoque de nuestra atención. La preocupación se alimenta de pensar constantemente en lo que nos falta, lo que está mal, lo que podría empeorar. La gratitud se alimenta de reconocer lo que tenemos, lo que está bien, lo que Dios ha hecho por nosotros. Es imposible estar genuinamente agradecido y profundamente ansioso al mismo tiempo. Son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Cuando una persona practica la gratitud activa, las preocupaciones pierden su poder sobre su mente y su corazón. Pero la gratitud debe ser específica y concreta para ser efectiva. No es suficiente decir «Gracias Dios por todo». Necesitamos entrenar nuestra mente para notar detalles específicos por los cuales podemos estar agradecidos. El sabor del café por la mañana, la sonrisa de un hijo, un mensaje de aliento de un amigo, la salud que nos permite caminar, el trabajo que nos provee ingresos. Practicar la gratitud en medio de las circunstancias difíciles requiere un esfuerzo intencional. Cuando una familia está pasando por problemas económicos, puede ser difícil sentirse agradecida. Pero incluso en esa situación, pueden dar gracias por tener un techo donde dormir, por tener comida aunque sea simple, por tenerse unos a otros, por la salud que les permite buscar soluciones. Cuando alguien está enfermo, puede parecer imposible encontrar razones para agradecer. Pero puede dar gracias por los médicos que lo atienden, por los medicamentos que alivian su dolor, por la familia que lo cuida, por cada día que su mente sigue clara, por las lecciones que está aprendiendo sobre lo que realmente importa en la vida. Una de las maneras más poderosas de cultivar gratitud es crear el hábito de recordar las bendiciones pasadas. Esto fortalece la fe presente porque nos recuerda que Dios ha sido fiel antes y será fiel otra vez. En el Antiguo Testamento, Dios constantemente le pedía a su pueblo que recordara las veces que Él los había librado. Establecían piedras conmemorativas, celebraban fiestas anuales y contaban historias a sus hijos sobre la fidelidad de Dios. No era solo nostalgia, era una estrategia espiritual para mantener viva la fe. David practicaba esto constantemente. En los Salmos, una y otra vez, encontramos frases como «Recordaré las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas». Cuando David estaba enfrentando nuevos problemas, se fortalecía recordando cómo Dios lo había librado de problemas anteriores. Una persona puede hacer lo mismo hoy. Cuando llega una nueva preocupación, puede preguntarse: ¿de qué otras preocupaciones me ha librado Dios en el pasado? ¿Cómo proveyó cuando pensé que no había solución? ¿De qué maneras inesperadas abrió puertas que parecían cerradas para siempre? Recordar las bendiciones pasadas no es vivir en el pasado. Es usar el pasado para tener fe en el futuro. Es como mirar el historial de un médico antes de permitir que opere. Su experiencia pasada nos da confianza en su capacidad presente. Algunas personas encuentran útil escribir un diario de gratitud donde anotan cada día al menos 3 cosas específicas por las que están agradecidas. Otras prefieren hacer una pausa antes de cada comida para recordar bendiciones concretas. Algunas familias comparten en la cena una bendición que cada miembro experimentó durante el día. Lo importante no es el método, sino la consistencia. La gratitud es como un músculo que se fortalece con el ejercicio regular. Entre más la practiquemos, más natural se vuelve, y más poder tiene para transformar nuestra perspectiva de la vida. Finalmente aprenderemos por qué Jesús nos dijo que no nos preocupáramos por el mañana, cómo encontrar suficiente gracia para cada día, y de qué manera enfocarnos en el presente nos libera del agobio futuro. Jesús tenía una manera muy práctica de enseñar sobre cómo manejar las preocupaciones por el futuro. No se perdía en teorías complicadas ni en filosofías abstractas. Simplemente observaba cómo la gente vivía y les daba consejos directos que podían aplicar inmediatamente. Un día,
Viendo que sus seguidores estaban agobiados pensando en todo lo que podría pasar mañana, la próxima semana, el próximo año, Jesús les dio una de las enseñanzas más liberadoras que jamás se hayan pronunciado. En Mateo 6:34 dijo: «Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». Estas palabras pueden sonar extrañas al principio, especialmente la parte de basta a cada día su propio mal. Jesús no está siendo pesimista, está siendo realista. Él reconoce que cada día trae sus propios desafíos naturales, sus propias responsabilidades, sus propias decisiones que tomar. El problema surge cuando una persona trata de cargar en un solo día las preocupaciones de muchos días futuros. Es como si tratara de cargar en su espalda no solo su mochila de hoy, sino también las mochilas de mañana, pasado mañana, la próxima semana y el próximo mes. Nadie está diseñado para cargar tanto peso al mismo tiempo. Imagínate a alguien que se levanta el lunes por la mañana y además de pensar en las tareas del lunes, se preocupa por la presentación del miércoles, la cita médica del viernes, la reunión de padres de familia de la próxima semana y el viaje de fin de mes. Esa persona está tratando de vivir 6 días diferentes al mismo tiempo. Jesús entendía que Dios diseñó a los seres humanos para vivir un día a la vez. Nuestro cuerpo necesita descansar cada noche para recuperar energías para el día siguiente. Nuestra mente necesita procesar las experiencias de cada día antes de estar lista para nuevas experiencias. Nuestro corazón necesita tiempo para digerir las emociones de cada jornada. Cuando tratamos de vivir múltiples días simultáneamente en nuestra mente, violamos este diseño natural y nos agotamos innecesariamente. Es como forzar a una computadora a ejecutar 10 programas pesados al mismo tiempo. Se vuelve lenta, se sobrecalienta y eventualmente se bloquea. La sabiduría de vivir un día a la vez no significa ser irresponsable con el futuro. Podemos hacer planes, ahorrar dinero, tomar seguros y prepararnos para eventos conocidos. Pero significa que nuestra energía emocional y mental se enfoca en lo que podemos hacer hoy, no en preocuparnos por lo que podría pasar mañana. Una madre puede planificar las comidas de la semana el domingo, pero no necesita preocuparse el lunes por si va a tener suficiente energía para cocinar el viernes. Un estudiante puede organizar su calendario de estudio para todo el semestre, pero no necesita sentir ansiedad hoy por el examen que será en 2 meses. La diferencia está en la actitud del corazón. Planificar con sabiduría dice: voy a usar mi inteligencia para organizar mis responsabilidades futuras. Preocuparse por el futuro dice: voy a usar mi energía emocional presente para sufrir por problemas que tal vez nunca lleguen. Dios ha diseñado un sistema perfecto de provisión para las necesidades humanas, gracia suficiente para cada día. No nos da gracia para todo el año de una vez, porque no la necesitamos toda junta. Nos da gracia fresca cada mañana, perfectamente medida para las necesidades específicas de ese día. En Lamentaciones 3:22-23 leemos: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La palabra nuevas significa frescas, como el pan recién horneado o el agua de un manantial. Esto significa que la gracia que Dios nos dio ayer ya fue usada para los desafíos de ayer. La gracia que necesitaremos mañana llegará mañana. Pero la gracia de hoy está disponible hoy, en cantidad perfecta para lo que enfrentaremos hoy. Cuando una persona trata de usar la gracia de hoy para preocuparse por los problemas de mañana, se queda sin recursos emocionales para manejar las responsabilidades presentes. Es como gastar todo el sueldo de enero en diciembre. Cuando llega enero, no hay dinero para los gastos de enero. Enfocarse en las responsabilidades presentes sin agobio futuro requiere práctica consciente.
Cada vez que la mente comience a divagar hacia preocupaciones futuras, necesitamos gentilmente traerla de vuelta al momento presente preguntándonos: ¿qué puedo hacer hoy sobre esta situación? ¿Qué está realmente bajo mi control en este momento? Si la respuesta es que hay algo concreto que podemos hacer hoy, entonces lo hacemos. Si la respuesta es que no hay nada que podamos hacer hoy, entonces deliberadamente soltamos esa preocupación hasta que llegue el día cuando sí podamos actuar sobre ella. Esta no es negación de la realidad, es administración sabia de nuestros recursos emocionales y mentales. Es reconocer que somos seres finitos con capacidades limitadas y que Dios en su sabiduría nos ha dado exactamente lo que necesitamos para cada día, ni más ni menos. Finalmente, llegamos al punto donde todo se hace realidad en nuestra vida. Después de entender el problema de las preocupaciones, recibir la invitación de Dios al descanso y aprender a cambiar nuestra manera de pensar, ahora veremos cómo experimentar esa paz que viene directamente del cielo. Conoceremos la paz que es más grande que nuestra capacidad de entender. Aprenderemos a confiar completamente en los planes perfectos de Dios y descubriremos cómo ayudar a otros a encontrar la misma paz que nosotros hemos encontrado. Primero entenderemos la fórmula bíblica exacta para vencer las preocupaciones, cómo la oración continua cambia lo que sentimos por dentro, y veremos ejemplos de personas en la Biblia que encontraron calma en medio de las crisis más terribles. Había una vez un hombre que trabajaba en un laboratorio desarrollando medicinas. Después de años de investigación, finalmente descubrió la fórmula exacta para curar una enfermedad que había afectado a millones de personas. La fórmula era específica. Cada ingrediente tenía que ser medido perfectamente, mezclado en el orden correcto y aplicado de la manera precisa. Si alguien cambiaba cualquier parte de la fórmula, la medicina no funcionaría. El apóstol Pablo nos dio una fórmula similar para curar la enfermedad de la preocupación. En Filipenses 4:6-7 escribió: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta no es una sugerencia bonita, es una receta médica espiritual con ingredientes específicos que deben aplicarse en el orden correcto. El primer ingrediente es: por nada estéis afanosos. Esto significa tomar la decisión consciente de no permitir que las preocupaciones dominen nuestros pensamientos. El segundo ingrediente es: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No basta con dejar de preocuparse, tenemos que reemplazar la preocupación con oración específica. Cada ansiedad debe convertirse en una petición concreta presentada delante de Dios. El tercer ingrediente es en toda oración y ruego. La palabra toda significa que no importa si es una preocupación grande o pequeña, importante o aparentemente insignificante. Todo debe ser llevado a Dios en oración. El cuarto ingrediente es con acción de gracias. Incluso cuando presentamos nuestras necesidades y preocupaciones, debemos hacerlo desde una actitud de gratitud, recordando las veces que Dios ha sido fiel en el pasado. Cuando estos cuatro ingredientes se combinan correctamente, el resultado prometido es automático. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es diferente a cualquier tranquilidad que el mundo pueda ofrecer. La paz del mundo depende de que las circunstancias estén bien. Tener dinero en el banco, salud perfecta, relaciones armoniosas, trabajo seguro. Pero la paz de Dios puede existir incluso cuando todas esas cosas están mal. La paz que sobrepasa todo entendimiento significa que una persona puede estar enfrentando una situación que lógicamente debería causar pánico, pero en lugar de pánico, siente calma.
Puede estar en medio de una tormenta financiera y sentir tranquilidad. Puede recibir un diagnóstico médico preocupante y mantener serenidad interior. Esta paz actúa como un guardián que protege el corazón y la mente. La palabra guardará, en el original griego, se refiere a soldados que hacen guardia alrededor de una ciudad importante. Así como los soldados no permiten que enemigos entren a la ciudad, esta paz no permite que los pensamientos destructivos entren al corazón. Pero para que esta fórmula funcione, la oración no puede ser algo ocasional. Debe convertirse en una conversación constante con Dios a lo largo del día. No estamos hablando de estar arrodillados todo el tiempo, sino de mantener una actitud de comunicación continua con el cielo. Una persona que practica la oración constante desarrolla el hábito de convertir inmediatamente cada preocupación en una conversación con Dios. En lugar de darle vueltas a un problema en su mente durante horas, inmediatamente le dice a Dios: Señor, esto me tiene preocupado, ayúdame con esta situación. La oración constante transforma gradualmente el estado interior de una persona. Es como cambiar la estación de radio del corazón. En lugar de escuchar constantemente la música de la ansiedad, comienza a escuchar la música de la paz. Los testimonios bíblicos de paz en medio de las tormentas nos muestran que esto no es solo teoría, sino realidades que personas reales experimentaron en crisis verdaderas. Pablo y Silas estaban en la cárcel, con los pies en el cepo, después de haber sido golpeados severamente. Según la lógica humana, deberían haber estado deprimidos, enojados o desesperados. Pero en Hechos 16:25 leemos: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ellos experimentaron la paz sobrenatural de Dios en una de las peores situaciones imaginables. No cantaban porque las circunstancias fueran buenas, cantaban porque tenían una paz interior que las circunstancias no podían tocar. Pedro también experimentó esta paz cuando fue arrestado por Herodes y condenado a muerte. La noche antes de su ejecución programada, mientras estaba encadenado entre dos soldados, Pedro estaba durmiendo tan profundamente que el ángel que vino a rescatarlo tuvo que golpearlo para despertarlo. Solo alguien con paz sobrenatural puede dormir tranquilo la noche antes de su propia ejecución. Daniel experimentó paz en el foso de los leones. Los 3 jóvenes hebreos experimentaron paz en el horno de fuego. Esteban experimentó paz incluso mientras lo apedreaban hasta la muerte. Todos estos testimonios nos muestran que la paz de Dios es real, poderosa y disponible para cualquier persona que aplique la fórmula bíblica correctamente. Ahora veremos la promesa más reconfortante sobre nuestro futuro, cómo Dios puede convertir las tragedias en triunfos, y la historia completa de José que nos muestra cómo funciona la providencia divina. Imagínate que estás armando un rompecabezas de 5000 piezas, pero solo puedes ver una pequeña sección a la vez. Desde tu perspectiva limitada, muchas piezas parecen no tener sentido. Algunas son oscuras y parecen representar cosas tristes. Otras tienen formas extrañas que no encajan con nada de lo que puedes ver. Te frustras porque no entiendes cómo estas piezas, aparentemente sin propósito, pueden formar algo hermoso. Pero hay alguien que puede ver la imagen completa desde arriba. Esta persona sabe exactamente dónde va cada pieza, incluso las que parecen más extrañas. Sabe que las piezas oscuras son parte de las sombras que hacen que los colores claros se vean más brillantes. Sabe que las piezas de formas raras son justamente las que conectan las secciones más importantes del rompecabezas. Así es como funciona la perspectiva de Dios sobre nuestras vidas. Él ve la imagen completa de principio a fin, mientras nosotros solo vemos pequeñas secciones. Lo que para nosotros parece no tener sentido, para Él encaja perfectamente en su plan perfecto. Esta verdad está capturada hermosamente en las palabras que Dios le habló al pueblo de Israel cuando estaban exiliados en Babilonia,
sintiéndose abandonados y sin esperanza. En Jeremías 29:11, Dios les dijo: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Fíjate en las palabras específicas que Dios usa. Dice: «Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros». Dios no está improvisando sobre la marcha, no está experimentando con nuestras vidas, no está tratando de descifrar qué hacer con nosotros. Él ya tiene pensamientos específicos, planes detallados, propósitos claros para cada persona. Estos pensamientos son de paz y no de mal. Incluso cuando las circunstancias presentes parecen indicar lo contrario, los planes de Dios para nosotros siempre tienen como objetivo final nuestro bien. Esto no significa que nunca experimentaremos dificultades, pero sí significa que todas las dificultades están diseñadas para llevarnos hacia algo mejor. El propósito final es daros el fin que esperáis. Dios no solo quiere que sobrevivamos, quiere que prosperemos. No solo quiere que pasemos por la vida, quiere que tengamos una vida abundante y significativa. Sus planes no son de segundo nivel, son planes de excelencia. Pero aquí está el desafío. A menudo lo que parece una derrota desde nuestra perspectiva es en realidad una victoria desde la perspectiva de Dios. Lo que experimentamos como un retroceso puede ser en realidad un impulso hacia adelante. Lo que sentimos como un final puede ser en realidad un nuevo comienzo. La historia está llena de ejemplos donde las aparentes derrotas se convirtieron en victorias eternas. La crucifixión de Jesús parecía la derrota más grande de la historia. Los discípulos pensaron que todo había terminado, que sus sueños habían muerto con su maestro. Pero 3 días después, descubrieron que lo que parecía la derrota más grande era en realidad la victoria más grande, la salvación de toda la humanidad. La persecución de la iglesia primitiva parecía un desastre. Los cristianos fueron dispersados, sus líderes encarcelados, sus propiedades confiscadas. Pero esta persecución resultó en que el Evangelio se extendiera más rápido y más lejos de lo que hubiera sido posible si hubieran permanecido cómodamente en Jerusalén. Pero tal vez ningún ejemplo ilustre mejor este principio que la historia completa de José. Su vida es como una novela divina que muestra cómo Dios puede tomar los eventos más terribles y convertirlos en los triunfos más grandes. José comenzó como el hijo favorito de su padre Jacob, pero sus hermanos lo odiaban por eso. Un día, cuando tenía apenas 17 años, sus hermanos lo vendieron como esclavo y le dijeron a su padre que había muerto. José fue llevado a Egipto, lejos de su familia, su cultura y todo lo que conocía. En Egipto, José trabajó fielmente para un oficial llamado Potifar y fue bendecido por Dios. Pero la esposa de Potifar trató de seducirlo, y cuando José se negó, ella lo acusó falsamente de intentar atacarla. José fue enviado a la cárcel por un crimen que no cometió. En la cárcel, José interpretó sueños para otros prisioneros, incluyendo el copero del faraón. José le pidió al copero que se acordara de él cuando fuera liberado, pero el copero se olvidó completamente de José durante 2 años más. Desde cualquier perspectiva humana, la vida de José era una serie de injusticias y desastres. Traicionado por su familia, vendido como esclavo, falsamente acusado, encarcelado injustamente, olvidado por aquellos a quienes había ayudado. Parecía que Dios se había olvidado de él completamente. Pero entonces todo cambió. El faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar, y finalmente el copero se acordó de José. José fue llevado delante del faraón, interpretó sus sueños sobre 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre, y fue nombrado segundo al mando de todo Egipto. Durante los años de abundancia, José organizó un sistema para almacenar comida. Durante los años de hambre, Egipto fue el único país preparado,
y gente de todas las naciones venía a comprar comida. Incluso los hermanos de José vinieron desde Canaán buscando alimento. Al final de la historia, José pudo ver claramente cómo Dios había usado cada evento, aparentemente terrible, para cumplir un propósito perfecto. En Génesis 50:20 les dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». La traición de sus hermanos lo llevó a Egipto. La falsa acusación lo llevó a la cárcel donde conoció al copero. El olvido del copero creó el momento perfecto para que José apareciera delante del faraón justo cuando era necesario. Cada pieza del rompecabezas, incluso las más dolorosas, encajó perfectamente en el plan de Dios para salvar a toda la región del hambre. Finalmente aprenderemos cómo usar el consuelo que hemos recibido para ayudar a otros, la importancia de contar cómo Dios ha sido fiel en nuestras vidas y cómo orar por las personas que están luchando con sus propias preocupaciones. Cuando una persona ha experimentado la paz sobrenatural de Dios, algo hermoso sucede en su corazón. Ya no puede quedarse callada sobre lo que ha vivido. Es como alguien que ha encontrado la cura para una enfermedad terrible. Siente la responsabilidad de compartir esa cura con otros que están sufriendo la misma enfermedad. El apóstol Pablo entendía perfectamente este principio cuando escribió en 2 Corintios 1:3-4: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios». Fíjate en el patrón que Pablo describe. Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, y nosotros usamos ese consuelo para consolar a otros en sus tribulaciones. Es como un río de misericordia que fluye de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia otros que lo necesitan. Pero hay algo muy específico en las palabras de Pablo. Él dice que consolamos a otros por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto significa que el consuelo más poderoso que podemos dar a otros es el consuelo que hemos recibido personalmente de Dios. Una persona que nunca ha experimentado ansiedad severa puede tratar de consolar a alguien que está lleno de preocupaciones, pero sus palabras sonarán vacías y teóricas. Pero alguien que ha pasado por sus propias batallas con la preocupación y ha encontrado paz en Dios, puede ofrecer un consuelo real, práctico y lleno de esperanza. Cuando alguien que ha experimentado la fidelidad de Dios en tiempos difíciles habla con otra persona que está pasando por dificultades similares, hay una conexión inmediata. No están hablando desde la teoría, están hablando desde la experiencia. No están ofreciendo consejos que leyeron en un libro, están compartiendo victorias que vivieron en carne propia. Esto es exactamente lo que pasó cuando Pedro escribió su primera carta. Él había negado a Jesús 3 veces, había experimentado el fracaso más grande de su vida, pero también había experimentado el perdón y la restauración más grandes. Cuando escribió a otros cristianos que estaban sufriendo persecución, sus palabras tenían poder porque venían de alguien que había estado en el fondo del pozo y había encontrado el camino de regreso. Compartir testimonios de fidelidad divina en nuestras vidas no es presumir de nuestras bendiciones, es dar gloria a Dios y esperanza a otros. Cuando contamos cómo Dios nos libró de una situación imposible, no estamos diciendo que somos especiales, estamos demostrando que Dios es fiel. Un testimonio efectivo no se enfoca en la persona que lo cuenta, se enfoca en lo que Dios hizo. No dice, mira lo fuerte que soy. Dice, mira lo fiel que es Dios. No busca impresionar, busca inspirar fe en otros. Los testimonios más poderosos a menudo vienen de las experiencias más difíciles. Una madre que perdió un hijo y encontró consuelo en Dios puede ministrar a otras madres que están pasando por la misma pérdida
de una manera que nadie más puede. Un hombre que perdió su trabajo y vio cómo Dios proveyó de maneras inesperadas puede dar esperanza a otros desempleados. Una persona que luchó contra la depresión y encontró sanidad puede ofrecer esperanza real a otros que están en la oscuridad. Alguien que pasó por un divorcio y experimentó la restauración de Dios puede ministrar a otros que están pasando por la misma crisis. Pero más allá de consolar con palabras, las personas que han encontrado paz en Dios pueden ofrecer algo aún más poderoso: intercesión. La oración intercesora es cuando alguien se pone en la brecha por otra persona, llevando sus cargas delante de Dios como si fueran propias. Santiago 5:16 nos dice: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho». Cuando una persona que ha experimentado la paz de Dios ora por alguien que está lleno de preocupaciones, esa oración tiene un poder especial. La intercesión efectiva requiere tiempo, enfoque y persistencia. No es solo mencionar el nombre de alguien rápidamente en una lista de peticiones. Es tomar las preocupaciones específicas de esa persona y presentarlas delante de Dios, con la misma intensidad que presentaríamos nuestras propias preocupaciones. Cuando intercedemos por otros, a menudo descubrimos que nuestra propia fe se fortalece. Es como ejercitar un músculo espiritual. Entre más lo usamos orando por otros, más fuerte se vuelve para nuestras propias batallas. Una comunidad de personas que han experimentado la paz de Dios y se apoyan unas a otras se convierte en un refugio poderoso para aquellos que están luchando contra las preocupaciones. Es como un hospital espiritual donde los que han sido sanados ayudan a sanar a otros. Esta es la manera como Dios diseñó que funcionara su reino. No como individuos aislados tratando de sobrevivir solos, sino como una familia que se cuida mutuamente, compartiendo tanto las cargas como las victorias. Hemos llegado al final de este viaje juntos, y quiero que sepas algo muy importante. La paz que Dios tiene para ti no es solo una idea bonita, es una realidad que puedes vivir cada día. Hemos visto cómo las preocupaciones pueden robarnos la fe, pero también hemos descubierto que Jesús nos invita a descansar en Él. Aprendimos a renovar nuestra mente con su palabra, a vivir con gratitud y finalmente a experimentar esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda, no estás solo en tus luchas. Dios conoce cada una de tus preocupaciones y tiene un plan perfecto para tu vida. Su invitación sigue abierta. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si este mensaje tocó tu corazón, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más reflexiones bíblicas que fortalezcan tu fe. Y por favor, comparte este video con alguien que sepas que necesita escuchar estas palabras de esperanza. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga grandemente.